Ahora sí, ¿cómo están? Me imagino que se pusieron ahí como estaban el día de hoy, ¿cierto? Eh, Vishnu, ¿me puedes oír? Esa foto, de esa imagen que tienes ahí es de ¿cómo se llama? ¿De tu sobrinito o sobrinita? Sí, profesora. Ay, qué día, ¿cómo se llama? La estaba mirando ahora. ¿Cómo están? Después los voy a leer a todos ahí. Hola Catalina, ¿cómo estás? Ya, vamos a comenzar la clase de hoy y la clase de hoy la vamos a comenzar de la siguiente manera. Denme un segundito. Y ahora sí. Ya, entonces, la clase del día de hoy es la siguiente. Denme un segundito. Ya. El día de hoy nosotros vamos a hablar, ¿cierto?, acerca de los espérenme. Denme un segundo, que voy a acomodar bien aquí la pantalla para que nos podamos ver todos. Ya, el día de hoy nosotros vamos a hablar de los microorganismos y qué es lo que son. Entonces, esta es la clase, ¿cierto?, de Ciencias Naturales, este es el quinto año B, y la profesora que les habla, la profesora Victoria Berrueta. Entonces, una vez que yo termine, ¿cierto?, de explicar la clase, vamos a ver lo que tenemos que hacer el día de hoy. Entonces, vamos a partir, ¿ya? Dice, microorganismos. Entonces, lo primero que tenemos que pensar, ¿qué es lo que es un microorganismo? Nosotros sabemos que un organismo es como un individuo. Entonces, un microorganismo es un microorganismo, o sea, es un organismo que es muy pequeñito, ¿ya? Que de hecho no lo puedo ver. Por ejemplo, si yo les digo, aquí hay coronavirus o aquí hay una bacteria, ¿usted la puede ver? No la puede ver, ¿cierto? La podemos ver a través de un microscopio. Entonces, vamos a ver qué es lo que son los microorganismos y qué tipo de microorganismos yo puedo encontrar. Entonces, primero, dice microorganismos. ¿Quién me puede leer qué son los microorganismos? ¿A quién le gustaría leer eso? ¿A alguien le gustaría leer? No andan Yo, animosos el día profesora. de hoy. Ah, ya, léalo. Los microorganismos son organismos pequeños que se deben visualizar a través de un microscopio. Tienen múltiples formas y tamaños. Dado tan gran variedad de microorganismos, muchos de ellos son beneficiosos para el ser humano y otros perjudiciales, ya que causan enfermedades. Ya, muchas gracias. Entonces, lo primero es que los organismos, los microorganismos son organismos pequeñísimos que yo los puedo ver, pero a través de un microscopio, no los puedo ver a simple vista. Por ejemplo, si yo agarrara mi celular y le dijera que acá yo tengo cierto, no sé, pues hay bacterias, virus, te dirá, pero profesora, ¿dónde está? Tendríamos que mirarlo, ¿cierto?, con un microscopio, porque son demasiado pequeñitos. Y dice que hay gran diversidad y variedad de tipos de microorganismos. Hay algunos que son pequeños, hay unos que son un poquito más grandes, tienen distintas formas, y también hay algunos que son, aunque usted no lo crea, beneficiosos para el organismo y otros que son perjudiciales. Entonces, dice, ¿cuáles son los microorganismos más estudiados? Dentro de los microorganismos más estudiados nosotros vamos a encontrar los virus, las bacterias y los hongos. Entonces vamos a leer los virus. ¿A alguien le gustaría leer los virus? Ya, Josefa. Ahí Ya, sí. son virus. Son parásitos que invaden a otro ser vivo para poder reproducirse. Su estructura es más simple que la de una célula. Se caracterizan por ser muy pequeños y poseer diferentes formas. No son considerados seres vivos. Ya, muchas gracias entonces, Josefa. Entonces, primero los virus son parásitos, es decir, necesitan como que se juntan del otro para poder vivir. Dice que invaden a otro para poder reproducirse, es decir, entran en el individuo de otro. Por ejemplo, cuando nosotros han escuchado el término, no, si tiene una enfermedad viral, por ejemplo, el coronavirus necesita vivir en nosotros para que él se pueda reproducir, ¿ya? Después dice que su estructura es más simple que la de una célula porque no es considerado un ser vivo.
Entonces, ¿los virus son seres vivos? No. ¿Tienen distintas formas? Claro que sí. ¿Ya? Y son considerados parásitos. Entonces, eso es lo que es un virus. Ahora vamos a ver las bacterias si son similares o parecidas. ¿Quién podría leer? Alguien que no haya leído bacterias. ¿A quién le gustaría? ¿Sofía? Ya, Sofía. Y después el Vicente que levantó la mano me lee los hongos. Ya va, ya, Sofía. Son seres vivos pertenecientes al reino Monera y son muy simples. Están presentes prácticamente en todos lados y están formados por una sola célula. Algunas necesitan vivir dentro de otro ser vivo. Ya, muy bien. Entonces, las bacterias sí son seres vivos, a diferencia de los virus. Ya, entonces, las bacterias son seres vivos que pertenecen, en algún momento nosotros vimos los reinos. Denme un segundito. Ahora sí, que no tenía cómo carga el computador. Ya, entonces, las bacterias, a diferencia de los virus, sí son seres vivos y están presentes, ¿cierto? O pertenecen al reino de los Monera. Recuerdan que estaba el reino Monera, el reino Fungi, el reino protista, ¿cierto? El reino animal, el reino de los vegetales. Y están presentes, dice que en casi todos los lados y formados por una célula. Recuerden que los virus son más simples, ¿ya? Y que necesitan de otro para vivir eran parásitos. En cambio, las bacterias no. Las bacterias sí son un tipo de ser vivo, ¿ya? Y que también necesitan vivir dentro de otro ser vivo para poder, ¿cómo se llama? Para poder vivir. Y nos quedan los hongos. Vicente Calderón, ¿tú puedes leer los hongos? Sí, Ya. hongos son pertenecientes al reino fungi que se alimentan por absorción. Hay diferentes tipos de hongos, pequeños como los mohos, levaduras y otros grandes como las setas que son ingeridas en diversas comidas. Muchas gracias, Vicente. Entonces, los hongos también son otro tipo de microorganismos, pero son un poco más grandes que virus y bacterias. Ya dentro de los hongos, porque los hongos los podemos visualizar. Está el moho, la levadura, la seta, que son los champiñones, ¿cierto? Los champiñones tienen el nombre de seta. Ahora, los champiñones yo los puedo ver, claro que los puedo ver. El moho lo puedo ver. ¿Sabe qué es lo que es el moho? Por ejemplo, ¿alguna vez usted ha llevado al colegio, por ejemplo, comida en algún pote? Y se le ha olvidado pasarle ese pote a la mamá, le salen como pelitos, ¿se ha dado cuenta? O algo que no se comió y lo dejó por ahí, le salía pelitos, ese es el moho. O por ejemplo en el baño suele, ¿cómo se llama? Producirse bastante moho. Sí, Salir en unas enredaderas. también, pero es como una cosa negra que se produce por humedad, ¿ya? Entonces eso es un hongo. Después dice también que la levadura, ya la levadura también es considerado un hongo. ¿Si pueden silenciar sus micrófonos? Ya, ahí sí. Entonces, los hongos también son otro tipo, ¿cierto?, de microorganismos. Entonces, nosotros, para las personas que llegaron tarde a la clase, ¿qué es lo que hemos visto? Comenzamos a ver el día de hoy los microorganismos. Dentro de los microorganismos vimos que los microorganismos, ¿cierto? ¿Quién me puso un corazón? Dentro de los microorganismos vimos que eran organismos que son muy pequeñitos, ¿ya? Y que estos microorganismos solamente se pueden visualizar con un microscopio y que pueden haber de varios tipos. Ahora, nosotros dentro de los microorganismos, ¿cierto? Vamos a encontrar los más estudiados que son los virus, ya que dijimos que los virus eran parásitos que necesitan de otro para reproducirse. Vimos también que... Cuidado, Gabrielito. Ya, ahí sí. Ya, entonces, lo que les estaba diciendo, los virus son parásitos que invaden otro ser vivo para reproducirse y que son simples. Y los virus no son considerados seres vivos. Después vimos las bacterias que son seres vivos que pertenecen al reino Monera, ¿cierto? Y vimos que los hongos son pertenecientes al reino Fungi. La persona que me está rayando el PowerPoint, que encuentro hermoso, esas figuras que ha puesto,
no las haga porque se desconcentra uno. Yo en lo personal me desconcentro. Entonces, también es importante que usted vaya siguiendo la clase. También bonitos, ya también bonitos, pero por ahora no. Y dentro de los hongos, también los hongos son seres vivos que son un poco más grandes que virus y bacterias porque yo las puedo ver. Dentro de los hongos es mucho más fácil para uno porque tenemos, ¿cierto? Jacobet, ¿eres tú la que está escribiendo? ¿O no? Profesora, en la mañana rayó la clase de matemática. Ya, yo les voy a pedir que... Ya, yo les voy a pedir que por favor, la persona que lo esté rayando no lo raye. Ya, a ver, nosotros estamos en una condición súper compleja que es estar, ¿cierto?, trabajando desde la casa. Es mucho más fácil cuando yo estoy en una sala de clase y yo puedo supervisar una clase. Yo en lo personal me desconcentro con facilidad, me imagino que ustedes también. Entonces, tenemos momentos para distraernos y otros momentos que yo mi clase es como bien cortita y bien breve. Yo preparo el material, entonces ustedes empiezan a colocar cosas que no sé quiénes es, ya uno nos desconcentramos todo, entonces aprovechemos esta instancia para que así podamos trabajar. Ya, entonces, los microorganismos pueden ser virus, bacterias y hongos. Ahora, al comienzo se decía que podían existir microorganismos que son beneficiosos y otros que son perjudiciales. Entonces dice, microorganismos beneficiosos. Generalmente, cuando se piensa en bacterias y en hongos, lo relacionamos con enfermedades, pero algunos de estos microorganismos interactúan con los seres vivos de muchas maneras, a veces de forma beneficiosa. Algunos microorganismos beneficiosos para el ser humano y el medio ambiente son. Entonces, ¿qué tiene que entender usted? Usted lo que debe entender que tenemos 3 microorganismos que son virus, bacterias y hongos. Pero de los 3 microorganismos que tenemos, solo las bacterias y los hongos pueden ser beneficiosos. Un virus jamás va a ser beneficioso, ¿ya? Las bacterias y las bacterias y los hongos sí. Por ejemplo, cuando usted come champiñones, si usted come champiñones no le va a pasar nada, a no ser, cierto, que usted tenga alguna alergia alimentaria, pero sí son beneficiosos. O sea, venenoso. Claro, o sean venenosos, pero eso es por el tema del champiñón en sí, porque hay muchos tipos, ¿ya? Pero es lo mismo, por ejemplo, con el tema del moho, hay que tener cuidado solamente con las personas que son, por ejemplo, cuando uno respira mucho hongo, también eso se van por las vías o las fosas nasales. Y la levadura, todos comen pan, entonces la levadura se ocupa para el pan, para las masas, por ejemplo, de la pizza, para que suba. Entonces dice, dentro de los beneficios o de los microorganismos que son beneficiosos, dentro de las bacterias dice, en los alimentos, los probióticos son un tipo de bacterias que se incorporan en los productos lácteos para mejorar la flora intestinal de las personas. Por ejemplo, cuando usted toma chamito, el chamito es un probiótico, y ese probiótico es una bacteria que le ayuda, ¿cierto?, a mantener la flora intestinal. En la industria, dice, las bacterias son importantes y se utilizan en la fabricación de acetonas o para limpiar derrames de petróleo. Además, en la industria farmacéutica se utilizan para la fabricación de medicamentos. Entonces, ¿hay bacterias beneficiosas? Obviamente que sí. Y por último dice, en el medio ambiente, desempeñan un papel vital de la importancia en todos los ecosistemas de la Tierra. Participan en la descomposición de la materia muerta y ponen a disposición el nitrógeno para que otro organismo lo utilice. Ahora, eso es lo que respecta a las bacterias que son beneficiosas. Y también tenemos los hongos. En los alimentos, algunos se utilizan como alimentos, como por ejemplo los champiñones. ¿Qué otro nombre tienen los champiñones? Empieza con S. ¿Cómo se llamaban? Setas. Setas, muy bien. Otro papel que desempeñan los hongos es en la fabricación del pan, de la cerveza y del vino. ¿Por qué? Porque el hongo que se agrega para producir el pan, cerveza y vino es la levadura. Cuando una persona quiere hacer vino, el vino ustedes saben que es uva fermentada. Para hacer el vino, la gente, ¿cierto?, fermenta la uva y para que ese proceso se apure, le agrega levadura, que la levadura es un tipo de hongo. En la industria, dice, en la industria farmacéutica se producen muchos antibióticos, como por ejemplo la penicilina, con la ayuda de un hongo. Y en el medio ambiente desempeñan funciones ecológicas importantes para participar en la descomposición de la materia orgánica. Y ahora vamos a ver los microorganismos que son dañinos. Ahora dice, muchos microorganismos son capaces de ingresar y dividirse en otros seres vivos, perjudicándonos, y enfermándolos.
Ellos reciben el nombre de microorganismos patógenos. Entre estos microorganismos patógenos se pueden identificar algunos hongos, bacterias y virus. O sea que las bacterias y los hongos pueden ser beneficiosos y dañinos, y los virus pueden ser solamente dañinos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la gripe, el sarampión, la papera, la faringitis, el tétano, la tiña. ¿Y qué lo produce? Por ejemplo, la gripe normal es producida por el virus. El sarampión, producida por un virus. La papera, por un virus, ¿cierto? La faringitis puede ser una bacteria o un virus. Tenemos el tétano, que es una bacteria, ¿cierto? Y la tiña, que es un hongo. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay algunas medidas de cuidado. ¿Cuáles son estas medidas? Por ejemplo, lavarse los dientes, lavarse las manos, bañarse, secarse bien, ¿ya? Yo me imagino que, bueno, no sé la verdad si usted alguna vez ha tenido algún hongo en el pie o en su cuerpo que se produce. Por ejemplo, hay gente que se le ha producido hongos de repente en los pies y eso es por la humedad, ¿ya? Es porque donde no se secan bien, ¿cierto? Se queda húmedo y eso produce hongos. Y vimos que los hongos pueden ser perjudiciales. Lavarse las manos, importante, ¿cierto? Antes de la comida, cuando yo voy a cocinar, botar la basura, ya importante eso del aseo de la basura, lavar las verduras, tener un espacio limpio para cocinar, porque también en muchos productos que son, por ejemplo, sobre todo lo que es fruta y verdura, es importante lavarlos porque no sabemos en el contacto con el que estuvo. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Ponga atención acá. Dice, revisa nuevamente la materia trabajada en clases. En tu cuaderno deberás colocar como título microorganismos y debes responder las preguntas que se encuentran a continuación. Debe escribir la pregunta y la respuesta. ¿Ya? Pero eso lo va a hacer ahora después usted en su casa. Hoy día no. Ya lo va a hacer en su casita. Entonces, ¿usted tiene que copiar algo de lo anterior? No, usted no tiene que copiar nada de esto. Solamente va a hacer la actividad en su casa. ¿Y qué es lo que es la actividad? La actividad es lo siguiente. Dice, explica de manera breve qué es un virus, una bacteria y un hongo. ¿Ya? Dame un segundito. Ya, entonces vuelvo de nuevo. Usted va a escribir, va a hacer solamente esta actividad en su casa, que va a ser una tarea para que usted haga en su hogar. Usted solo va a colocar como título microorganismos, ¿ya? Y va a copiar las preguntas. Son 4 preguntas. Entonces dice, explique de manera breve qué es un virus, una bacteria y un hongo. Después me va a decir que la número 2, ¿qué es un probiótico y cuál es su función? ¿Se acuerdan que la leímos anteriormente? Número 3, como sabes, estamos viviendo en tiempos de pandemia. Entonces, cuéntame 5 cosas que tú sepas del COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? Es Un virus. Es un virus mortal que mata gente o que te puede llegar a salvar, pero hay pocas probabilidades. Todavía no se encuentra la cura. Ya, muy bien. El Pero antes se COVID-19, necesita sanado. el COVID-19 es el coronavirus, ¿cierto? Entonces usted me va a contar 5 cosas que usted sepa del coronavirus. Y después la número 4 dice, indague sobre la utilidad que tienen las vacunas. Sí, Perdón, porque tía. ya, no, tranquila, ya, pero por lo menos me dijo, si eso es lo importante. Ya, entonces, ¿entiende lo que hay que hacer? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si conversáramos en este momento, porque yo lo escuché decir algunas cosas, levantando ahí su mano, me puede hacer así. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que contarme algo del coronavirus, ¿qué me contarían que sabes? Una cosa que ustedes sepan del coronavirus. Josefa. Ataca por las vías respiratorias. Ya, ataca por las vías respiratorias. ¿Qué otra cosa más saben del coronavirus? Por ahí escuché que era mortal. ¿El coronavirus es mortal o no? Sí, yo dije eso. Ya. No, yo. Ahora, Porque igual- una cosa, espérame Josefa, una cosa es cierto es que el coronavirus sea mortal y otra cosa es que puede ser mortal, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo conozco gente que ha tenido coronavirus y no le ha pasado nada, porque como que en todas las personas, y de hecho como que no saben muy bien Mi tata. qué es lo que sucede. Por ejemplo, mi mamá tuvo con mi hermana coronavirus y ellos viven con mi abuelita, que mi abuelita es viejita, tiene 87 años.
Y mi abuelita no se contagió, siendo que dicen que los adultos, ciertos adultos mayores o niños se contagian mucho más rápido. Entonces, por eso que tenemos que averiguar. ¿Qué otra cosa más saben del coronavirus? Flavia. que, que, hay, que el coronavirus, si contagia a alguien, a las personas les puede dar síntomas y algunas no, por ejemplo, la fiebre y que le cueste respirar. Muy bien, ¿cierto? Entonces, el coronavirus, hay personas que van a ser sintomáticas y otras que van a ser asintomáticas. Hay personas que tienen síntomas y otras no, y no todas tienen los mismos síntomas. Por ejemplo, dentro de los síntomas está que la gente pierde el olfato, pierde el gusto, hay personas que le cuesta respirar y por eso que las tienen que entubar. ¿Qué otra cosa más saben del coronavirus? Creo que también da como dolores de pecho. Lo que pasa es que nosotros, más que dolores de pecho, es como el dolor en la espalda, porque los pulmones se inflaman. O sea, todos alguna vez nos hemos resfriado. Entonces, como que el pecho nos duele, ¿cierto? Porque, claro, uno tose mucho, como que toda la parte de la caja torácica duele, es por eso. Y porque la tos del coronavirus, ¿cierto? Es una tos que es muy seca. Entonces, a la gente le cuesta. ¿Qué otra cosa más saben del coronavirus? Por ejemplo, el coronavirus, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma tendrá? Alonso. Es como una bolita. Es como una pelota. Espérenme un cachito. Alonso Barraza, ¿tú que levantaste la mano? Tiene forma de corona. Ya, primero tiene una forma de corona, por eso que se llama coronavirus. Ya, lo que pasa es que nosotros cuando lo visualizamos vemos como un circulito que tiene como patitas hacia el lado. ¿Y por qué es importante? ¿Ustedes creen que, a ver, qué es más importante? ¿Usar alcohol gel o usar jabón? Usar alcohol gel. Ya, Alcohol gel. alcohol gel, ¿qué más dice? Ambas. ¿Ambas dos? Ya. Ahora, es importante usar las dos cosas, pero es mucho más importante entre el alcohol gel y el jabón, ocupar mucho el jabón. ¿Por qué? Porque en un estudio en un estudio que se hicieron algunos científicos, ellos descubrieron de que el jabón, por ejemplo, supongamos que el coronavirus viene y se quiere enganchar aquí como a la piel. Entonces, lo que pasa es que el jabón, donde yo me lavo las manos, rompe como el enlace, entonces el coronavirus como que resbalara. Rompe el enlace de que él como que se pueda enganchar o quedar en la piel. ¿Ya? Entonces, por eso... En Rusia ya encontraron como una cura para el COVID. Claro, ahora están en eso, ¿cierto? En encontrar una cura que puede ser, obviamente, primero una vacuna. Entonces, Profesora, dime Flavia y después Martín. Dime Flavia. Como usted dijo que el jabón como que resbalaba el virus, es como que sí tiene sentido porque el alcohol gel cuando uno se echa como que las manos quedan pegajosas. Claro, de hecho, cuando uno se tiene las manos sucias y uno se echa como alcohol gel, es distinta la sensación a cuando yo me las lavo, ¿cierto? Entonces, por eso que es importante. Bueno, nosotros desde lo que hemos estado hablando también hablábamos acerca de que están buscando la cura para el coronavirus y hablamos de una vacuna. Entonces, ¿ustedes saben lo que es una vacuna? Dentro de las preguntas también está. ¿Saben qué es una vacuna o no? Sí. ¿Qué es una vacuna? Es un líquido que tiene químicos que nos ayudan para ser medio inmune a un virus. Medio, porque no Claro. completamente. Igual. Claro, lo que pasa es que eso igual es dentro, entre comillas, es un poquito peligroso, ¿cierto? Porque, por ejemplo, lo que ocurre con la vacuna es que a uno le inyectan el virus para ver cómo mi cuerpo reacciona. Entonces, como nosotros no conocemos mucho del coronavirus, hay personas que pueden tener reacciones, no sé, alérgicas o a lo mejor contagiarse. Por ejemplo, cuando la O gente efectos secundarios. Claro, efectos secundarios. Por ejemplo, los niños cuando se vacunan para la influenza suelen como enfermarse, como resfriarse por la vacuna, y hay otras personas que no. Y eso depende eso depende, ¿cierto?, por el sistema inmune. Y el sistema inmune tiene que ver con todo lo que es, ¿cierto?, nuestras defensas. Ahora, ¿podemos nosotros cuidar nuestras defensas? Aparte de lavarnos las manos, aparte, ¿cierto?, de tener un buen aseo, una buena higiene. Claro que sí. Pues, ¿cómo podemos nosotros cuidar nuestro sistema inmune? Hoy día estaba viendo las noticias yo que decía de que se había descubierto de que las personas que que tenían altos niveles de vitamina D en el cuerpo como que no se habían visto tan afectadas. ¿De dónde puedo sacar la vitamina D? Exponiéndome al sol un ratito.
ya en algunos alimentos, consumiendo cosas cítricas, por ejemplo, tomando bastante líquido, así yo también me puedo cuidar teniendo lo que hablábamos la otra vez de los hábitos de vida saludable, teniendo una buena salud mental, ¿cierto? Porque yo me voy a sentir bien. Entonces hay que tener cuidado en eso. Martín, ¿tú me querías decir algo igual? Sí, que Donald Trump le había descubierto que tenía COVID, pero como a los 2 días que pasaron desde que él tuvo, ya se recuperó. O sea que prácticamente le pusieron como una vacuna de prueba. No, O sea, no, fue puro show. ya, vamos a ver qué habrá sido, ¿cierto? Pero claro, lo llevaron a él hospitalizado, él estuvo 3 días, pero no sabemos bien, porque claro, una vacuna, de hecho una vacuna para probarla hay que probarla como con mucha gente y durante un año, por eso que la gente está expectante de lo que va a pasar, porque Dicen que, hablaban de que, por ejemplo, para el otro año quizás íbamos a tener una vacuna, pero hay que probarla con muchas personas. dicen que Dígame. en China alguien había encontrado como la fórmula de la vacuna contra el COVID, pero al día siguiente lo encontraron muerto. ¿Ya? Ay, qué peligroso. Ya, todos escribieron en el chat, ¿cierto?, cómo se sentían el día de hoy. Ya, No, todos los que alcanzaron a escribir, acá yo les tengo un premio. Dígame. Profe, dice el chat ha sido deshabilitado por el anfitrión. Ah, Sí, sí, para que no yo lo estemos hablando deshabilité. todo el rato. Sí, yo lo deshabilité para la clase, pero cuando comenzamos la clase, usted tenía que poner cómo se sentía el día de hoy y cómo se llamaba, ¿ya? Y así lo esperamos a usted. Entonces, súper importante, ¿cierto? Que usted pueda entonces hacer la tarea en su casa. Es una tarea cortita, que usted tiene que explicar brevemente qué es un virus, qué es una bacteria y qué es un hongo, y además tiene que explicar qué es un probiótico, para qué me sirve, que también está en la presentación que les entregué, y tienen que explicarme o indicarme 5 cosas que usted sepa del coronavirus y indagar o averiguar para qué sirven las vacunas. Que en realidad, si usted se dio cuenta, la tarea más o menos la tenemos lista porque ya la conversamos. Flavia, cuéntame. Ya, es que donde estaban hablando de Donald Trump, ¿Mm? esto no tiene nada que ver, pero quería saber por qué lo odian tanto. ¿Por qué es homofóbico, racista o algo? No, nadie dijo nada, solamente que hablamos acerca de que no sé quién fue Es que como dijo que Maduro. había estado 3 días, pero estamos hablando del coronavirus, ¿ya? Entonces lo importante es que era el coronavirus, entonces no sé quién dijo que Donald Trump había estado, cierto, 3 días, entonces estábamos aclarando eso, pero estábamos hablando del coronavirus, ¿ya? Así que con eso tranquilidad. Ahora, importante otra cosa, la semana pasada, perdón, yo compartí con ustedes, o sea, en realidad con los apoderados, este informe, ¿ya? En este informe se encuentran, dice, nota de trabajo recepcionado de Ciencias Naturales, quinto B, a la fecha 30 de septiembre. En este informe usted va a encontrar 4 tablas que también lo publiqué en la plataforma de usted. La primera tablita dice tabla recepcionado de Ciencias Químicas, es decir, todos los trabajos que hemos hecho nosotros de ciencias hasta el trabajo de la Divina Comida. Después va a aparecer una tabla donde dice los trabajos cómo se van a promediar. Por ejemplo, el trabajo 1, 2, 3 y 4 va a ser la primera calificación, es decir, se va a sacar un promedio. Y después, con el RUT, que va de manera aleatoria, no va al azar, no va por orden de lista, van todas las notas que usted se ha sacado, ya todas. La número 7, ahí están los números de los trabajos, el número 7 y la última columna no llevan nota porque el 7 fue una actividad que se llamaba Química en Cuarentena, que es una actividad que es subjetiva, y la autoevaluación también es subjetiva. Acompañado de su nota va un concepto, que tenemos, dependiendo de la nota que usted tiene, logro destacado, logro esperado, logrado, medianamente logrado, logro en proceso, logro en inicio. Y al final va las notas finales, es decir, estas notas, cuando dice nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, son las notas que van a ir entre comillas en su libro de clases o en su informe final. Ahora, importante que usted pueda revisar ese informe y si tiene dudas, me las haga saber para que así podamos corregir la nota. Recuerde que tiene hasta el día de mañana para poder corregir. En el caso, por ejemplo, de la Flavia, que se vino incorporando ahora, es distinto, ¿cierto?
en su caso, porque ella no estuvo antes, yo no la puedo evaluar con lo que tenía antes. Pero para ustedes es importante que, primero, se vayan poniendo al día en sus trabajos, que vayan entregando sus tareas, para que así, ¿cierto?, podamos ir trabajando. Si hay algo en lo que yo me equivoqué, lo podemos cambiar, pero de aquí a mañana. Y los trabajos yo los voy a seguir revisando. Ahora a fines de octubre se va a entregar otro informe para que usted lo sepa, para que vaya entregando las tareas. Y aparte de esas tareas que están ahí, ya tenemos 2, ya adicionales. Entonces, para que usted las vaya revisando. Como ya usted ya va a saber sus calificaciones, a medida que yo vaya revisando sus trabajos ahora, yo les voy dando la calificación de inmediato. ¿Estamos claros con eso? ¿O alguien alguna duda? ¿No? Ya, entonces, ya, muy bien. Entonces, en la clase del día de hoy, usted va a colocar como título microorganismos y va a desarrollar la actividad. La va a desarrollar en su cuaderno, va a copiar la pregunta, ¿cierto? Y la respuesta. Entonces, Jacobeta, ¿usted levantando la mano o no? No, solo dedito para arriba. Entonces, nada, me alegro que estén bien, me alegra como siempre verlos, ¿cierto? Saber que están bien, ahí por ahí leía que están súper bien, con un poco de sueño, algunos, ya normal después del almuerzo que de sueño, ¿cierto? Y estamos en un tiempo que ya como que igual estamos todos agotados. Así que nada, harto ánimo, cuídense, terminando esta clase, les voy a subir la clase para que así puedan comenzar a hacer su tareita. Un besito grande. Alonso, ando a descansar, que tienes una cara de tuto, estás como, ay, tienes como mucho tuto. Así que cuídense mucho, les mando miles de cariños y de besitos para todos, ¿ya? Tú también, Enzo, anda a descansar. Besitos. Los quiero. Chao, chao.